Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, en esta noche a nuestro estudio de la palabra, amén. Estoy aquí con nuestra hermana Katy, amén, la directora de intercesión de nuestra iglesia. Y en esta hora nosotros hemos tomado, tanto ella como yo, la preocupación de la iglesia y estamos hablando sobre la sanidad integral. La sanidad en tres áreas, que es carne, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros hemos estado dando este estudio a través de casi más de 6 semanas, más de 2 semanas, como 4 semanas, casi 4 o 5 semanas. Y aquellos que se están conectando por primera vez, usted puede ir a Iglesia Misionera Eslabón de Dios y ahí va a ver todos los videos, contando martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, y puede tomar acción y ver todo lo que usted quiera ver y escuchar cada uno de estos estudios. Amén. Quisiéramos de manera especial que usted se conecte para aprender. Yo creo que el martes les hablaba y les decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad de la palabra, y cuando uno utiliza la palabra para explicarle a un pueblo situaciones, cosas que tal vez pasan en nuestra vida, que necesitan ser sanadas, entonces estamos diciéndote una verdad y esa misma verdad te va a hacer libre. Así que por favor no malinterpretes nada, conéctate, escucha, porque realmente lo que tenemos es que escuchar, iglesia. La palabra habla de valorar todo, poner las cosas en perspectiva. Pero recuerda algo, nuestra base es la palabra. Y si hay algo que a veces tenemos que discutir, la palabra siempre es la verdad. Así que yo te pido en esta noche que te conectes, que estés con nosotros. Continuamos nuestro estudio y hemos estado hablando sobre la mente. La mente. Oh my God, eso es como si no tuviéramos fin, porque la mente es el campo de nuestra batalla. Y hoy quiero comenzar en esta tarde una palabra que va en línea con todo lo que vamos a hablar en esta noche. Y quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y quisiera que vayas desde el 6. Iba a hacerlo más corto, pero cuando uno no tiene como el contexto de la palabra, ¿verdad? Amén. Pues como que se pierde algo de la palabra. Y luego de esto estaremos orando para comenzar nuestro estudio. Amén. Queremos dar tiempo a que el Señor continúe hablando a nuestras vidas. Amén. Así que Primera de Corintios capítulo 2 del 6 en adelante, amén. Espero que todos lo tengan. Conéctate con esta palabra, busca tu papel, busca tu libretita, busca tu lápiz. Aprovecha este tiempo, iglesia, es un tiempo especial. Amén. Ya yo quisiera que pudiéramos estar en la iglesia dando este estudio, porque realmente es necesario. Amén. Es tan necesario y nos gustaría que todo el mundo lo escuchara de nuestra casa y aquellos que tienen necesidad. Amén. Yo declaro que esta palabra va a llegar a lugares que tal vez ni conocemos. Amén. Y va a llegar a esos lugares porque Dios anhela la sanidad de un cuerpo. Dios quiere que todos seamos sanados, ¿verdad? Sí, amén. Sí. Así que voy con Primera de Corintios capítulo 2 del 6 en adelante y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para los que le aman. Pero Dios, mire qué hermoso es esto, iglesia, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aleluya. Gracias, Padre. Aún lo profundo de Dios. Sí, Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Aleluya. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos
amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, ustedes tenemos la mente de Cristo. Padre, nosotros te adoramos y te bendecimos en esta noche, reconociendo nuestra dependencia total de ti. Tú eres el dueño de todo, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestra guía, tú eres todo, Padre. Y en esta noche nosotras venimos delante de ti reconociendo que lo que has puesto en nuestros corazones, Señor, los queremos dar a tu pueblo, porque anhelamos la sanidad del cuerpo, comenzando con nosotras mismas, porque tú nos hablas y comienzas a mostrarnos lugares o áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas. Y nosotras te damos gracias y quebrantadas como me quebrantaste el martes. Yo sé que tú eres Dios y yo sé que para ti no hay nada imposible, pero yo te suplico, Espíritu Santo, que pongas un espíritu fresco de fe, de determinación para creer a Dios y para decir y declarar: mas yo tengo la mente de Cristo. Así que, Padre, dirígenos en todo y abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos. Abre todo aquello, Señor, que se ha cerrado a la verdad de tu palabra, y ábrelo para que podamos entenderte a ti y conocerte a ti. Gracias por cada vida que se conecta. Ministrale, Padre. Háblale a las áreas que están necesitadas del río de agua viva. Derekia, Kama, Sere, Kanda, la Mashaya. Oh, Ramakaya Mansitarai. Oh, Ramaya Mansurua Kai Sete. Aquellas áreas que necesitan que tú metas tu dedo y comiences a sanar. Sí, Señor, papá. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, familia, en Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos, como dijo nuestra pastora, acerca del campo de batalla, que es la mente. Y hoy queríamos continuar. Habíamos mencionado, quería hacer un pequeño resumen del campo de batalla. Este campo de batalla es muchas veces cuando lo que uno ve, lo que uno escucha, como decíamos la semana pasada, muchas veces oímos, pero ¿qué voz es la que estamos oyendo? Amén. Y a veces eso es así. Ese sonido, ese ruido que estamos oyendo, o es de Dios, o es de nuestra misma voluntad, o es del mismo enemigo. Y muchas veces, cuando entonces la mentira del enemigo viene a confundir, a engañar, entonces se forman fortalezas. Y esta fortaleza, pastora trajo una diferencia de lo que era una fortaleza buena, ¿verdad? Benigna, y una fortaleza negativa. Y en el campo espiritual estamos diciendo que una fortaleza espiritual es aquella mentira del enemigo, y es todo aquello que se opone a la verdad. A la verdad. A la verdad. La pastora hablaba el martes de la verdad,
y la verdad os hará libre. Ujú. Así que hoy continuamos entendiendo, conociendo un poquito más acerca del campo de la batalla. Antes de ser nosotros creyentes, ¿verdad? Estamos... Perdón. Ahora. Ahora. Disculpen. Antes de ser creyentes, ¿verdad? Todos nosotros habíamos estado llenos de argumentos, de ideología, de tal vez de patrones, esquemas mentales, estructuras mentales, formas de pensar, y estos eran contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la verdad de Dios. Mas ahora, como usted decía, tenemos la mente de Cristo. Una vez nosotros somos salvos, tenemos la mente de Cristo. Y es necesario renovar y quitar de nuestras mentes todas esas ideas viejas para ponerlo nuevo. Amén. Es como decíamos el ejemplo que un odre viejo no puede ser lleno. Con vino nuevo. Y es importante entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Amén. Amén. En la manera que está siendo renovada, entonces va a ser transformada a la voluntad que el Padre ya tiene establecido para nosotros. Aleluya. Que es perfecta y buena, voluntable, agradable. Amén. En Romanos 12:12 nos dice, no os conforméis a este siglo. Y dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que el Señor desea a través del Espíritu Santo, porque el único que puede transformar se llama el Espíritu Santo. Amén. Que habilita, que vive dentro de nosotros una vez hemos aceptado, hemos confesado a Cristo como nuestro Señor. En Efesios 4:22 al 24 quiero utilizar este fundamento como base. Lo tengo aquí. Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. ¿Está ahí? Sí. Amén. Y básicamente debería haber una diferencia notable entre la manera de vivir de los cristianos Y del mundo. y del mundo. Sí, Señor. Y es importante entonces examinar, si nosotros decimos que somos cristianos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿verdad? Exacto. Y es necesario que entendamos, porque volvemos y queremos enfatizar, cuando usted recibe a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Amén. es el que realmente se activa, ¿verdad? Pero nuestra mente tiene que ser renovada continuamente. Es la única manera que nuestra mente, nuestros pensamientos pueda entonces ser renovado a la manera. Y nuestra carne tiene que ser sometida al Espíritu que acaba de recibir salvación. Exactamente. So, es una, entiende, iglesia, por eso es que es un proceso continuo de renovación. Y en la Biblia dice, ¿verdad?, que básicamente Dios cambia su vida con una nueva manera de pensar. Pero Dios quiere que tanto usted como yo, la voluntad de Él, que decimos que es buena, perfecta y agradable, se manifieste. Se manifieste. Se manifieste. Amén. Si yo entiendo, ¿verdad?, que Dios va procesando, cambiando mi mente, entonces mi vida va a conocer la manera de pensar
de Dios. Ujú. Y es lo que el Dios quiere. Usted decía en Corintios que estaremos conociendo, ¿verdad? Porque por medio de su sabiduría conoceríamos el plan Perfecto. el plan perfecto. Y Dios, mediante la renovación, lo que desea, anhela, es que nosotros podamos entonces entender el propósito que Él tiene para cada uno de sus hijos. Una de las cosas, Katy, quiero no añadir, pero solamente quisiera decir, la mente no puede ser renovada solamente porque usted diga, vete pensamiento. La mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Exacto. Si usted no tiene nada dentro de su corazón, dentro de su mente, si usted no lee la palabra, si usted no oye la palabra, porque mucha gente no sabe leer, ¿me entiende? Pero la oyen y la oyen y la oyen. Si usted no tiene nada dentro de sí, no puede pelear con nada. Sí, señor. Por eso la mente toma tanto control y controla nuestra alma, nuestro espíritu, controla nuestros deseos, controla nuestras actitudes, controla nuestras emociones, porque no hay nada en ella. Iglesia, y lo decía el martes, y es lo que hemos estado hablando Katy y yo por casi 4 semanas o más, es que la mente tiene que ser, la vida de nosotros solamente va a ser libre cuando nosotros conozcamos una verdad y cambiemos una verdad por la mentira. Y el mejor ejemplo nuestro es Cristo. Cuando Jesucristo fue enviado al desierto y dice que fue impulsado por el mismo Espíritu al desierto, porque tenía que pasar ese proceso. Sí, señor. Todo lo que hizo Jesucristo fue decirle al diablo, ok, tú estás diciendo parte de la palabra, porque esa es otra cosa, iglesia. Oímos medias verdades que se asemejan un poquito a la palabra y nos ponemos de acuerdo con eso. No, Jesucristo dijo, espérate, tú dices eso, pero la Biblia dice... Tú dices eso, pero la Biblia dice, y cambió la mentira del diablo por una verdad. Sí, señor. Y usted dice, yo no soy Cristo, yo no soy... Porque iglesia ya es como, hemos entrado en unas muletillas de excusas. De justificación. De justificación, yo no soy Cristo, Él era perfecto, Él era Dios. Él era Dios, 100% Dios, pero era 100% hombre, iglesia. Si Él no hubiera sido 100% hombre, en vano hubiera sido su sacrificio. Sí, señor. Y todo lo que Jesús pasó en toda la historia de su vida es para enseñarnos a nosotros que vamos a poder vencer. Sí, señor. Pero tiene que ser en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo, permitirle al Espíritu Santo gobernar nuestra vida y comernos el libro, iglesia. Comernos el libro para que los pensamientos no tengan autoridad ni tengan tiempo. Sí, señor. Porque muchas veces los pensamientos vienen porque no estamos haciendo nada. Tenemos la mente en otras cosas, estamos viendo televisión y nos quedamos ahí horas, iglesia, pero no tomamos la palabra. Entonces todo lo que está entrando a mi vida no es nada bíblico. Lo que está entrando puede ser, usted puede oír programas cristianos, pero muchas veces no son todos cristianos. Películas, cosas, y usted está entrando esa comida a su mente. Sí, señor. Cuando termina eso, usted va y se acuesta o hace otra cosa, pero lo menos que hacemos es ir a la presencia de Dios, presentarnos ahí, orar al Padre y comenzar por lo menos a dormir con una palabra, iglesia, repetir un salmo, algo que nos llene nuestra mente y se lleve la basura. Sí, señor. Amén. Hay varias cositas que usted dijo que yo voy a tocar más tardecito. me adelanté. Pero me río porque en el mismo espíritu, ¿verdad? Y qué lindo, porque es así, estamos en el mismo espíritu. Cuando hablamos del alma, ¿se acuerda que decíamos que eran 3 elementos? Estaba la mente, estaba la voluntad y estaban las emociones. Pero del alma, la parte más importante, la parte principal es la mente, pastora, la mente. Exacto. Por eso es que el enemigo, lo que realmente donde vienen los ataques es en la mente, ¿Y sabes qué? Una mente conformada al mundo va a traer consigo muchos contratiempos. En cambio, una mente renovada va a permitir una transformación del alma hasta llegar a ser la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que si nosotros
queremos caminar en lo que Dios ha dicho, vamos entonces Amén. a Amén. permitir, porque es una elección, de ser transformada, renovada nuestra mente. En nuestro caminar como cristianos, vemos, y esto me impactó y quiero compartirlo, ¿verdad? Porque me impactó a mí, me ministró. Vemos que la mente tiene viejos caminos que tantas veces hemos transitado. O sea, eso es como unos círculos viciosos, ¿verdad? Como si fuera una película y uno vuelve a repetirlo. Yes. Exactamente. Y en la vida nueva es preciso que ellos sean cambiados. O sea, si estamos diciendo que somos nueva criatura, esas viejos caminos, esos viejos pensamientos tienen que ser cambiados. Así que piense usted, ¿es posible tener una vida nueva en el corazón y una mente vieja? No caminan, no se coordinan. Así que tal cosa es perfectamente posible si usted realmente permite que su corazón, que ha sido un corazón nuevo, su mente también sea renovado. Amén. Así que ambas Amén. cosas, no podemos decir que somos una nueva criatura y nuestros pensamientos siguen caminando en la vieja criatura. Santo, 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 yes. Y esto es importante, fíjese, decía en la Biblia que Dios mostró a su pueblo, a Israel, Sus obras. con sus obras. Pero a Moisés. Pero a Moisés, sus caminos. Yes. ¿Y por qué? Porque Moisés tenía una relación, tenía Amén. una intimidad Oh, yes. con Dios. Y el pueblo no la quiso. No lo quiso. Cuando la primera vez, ¿verdad? Él reunió el pueblo que oyó Los truenos y los la voz. truenos Yes. y se asustaron, tuvieron temor. Pero entonces, como no tenían una relación, pues obviamente se agobiaron, se asustaron, ¿verdad? Tuvieron temor, pero Moisés tenía una intimidad, una relación. Te digo que te hable a ti. Y ese es el problema, que te hable a ti. Exactamente. Cuando uno tiene un pastor o algo, que te hable a ti, pastor, que te revele a ti, pastor, que te diga a ti. Pero Dios dice, no, si no es a ella, es a ti también que te quiero revelar y te quiero sanar. O sea, Aleluya. no es solo a ella, no por ser pastora, eres tú, porque tú eres mi hijo. Y todo aquel que se llama hijo de Dios tiene que tener la posición o la disposición de que Dios realmente como Padre nos corrija, nos limpie, nos enseñe donde estamos mal. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y fíjese cómo me impactó esto, porque si lo aplicamos a nuestras vidas, dice, conocer y seguir la voluntad de Dios requiere una renovación constante de la mente, pues fácilmente nos podemos quedar anclados en el pasado, dando vuelta en torno a las experiencias anteriores. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Dios, que estuvieron 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando le debió haber tomado 11 días. En Deuteronomio 1:2 lo pueden después leer, que una jornada de 11 días, Le tomó 40. 40. ¿Por qué? Porque realmente ellos, la condición de su corazón era dudar, idolatría, Ay, Dios mío, yes. se quejaron, Yes. murmuraron, fueron incrédulos. O sea, realmente Hablaron del líder. ¿verdad? Porque murmuraron. Y Dios, no era por la distancia que se tardaron 40 años, fue causado por la condición del corazón. Y Dios lo que estaba pidiendo que era, Dios lo estaba preparando para que caminaran en obediencia. Que fueran un pueblo diferente, Katy. Para que la gente que los viera quisieran anhelar lo que ese pueblo tenía. Exactamente. Dios quería hacer que fuera conocido. Dios quería darse a conocer. Pero no iba a bajar del trono. Él se quería dar a conocer con su pueblo. O sea, y si vamos ahora a nosotros en el día de hoy, es lo mismo. Dios quiere a darse a conocer contigo y conmigo. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Así que Dios, en medio de todo, lo que quería que fueran obedientes y
así de esta manera, Él le enseñó quién era Él. Amén. El Dios viviente. Amén. En medio de ese proceso de 40 años, Él pudo enseñarle a ese pueblo. Así que conocer y seguir la voluntad de Dios es importante que nosotros continuemos en la perfecta voluntad de Dios y esperar ser conocidos por aquellos que han renovado, todos aquellos que hemos renovado la mente, realmente podamos manifestar, expresar Amén. la voluntad de Dios. Una de las cosas que siempre me llama la atención, y como usted lo mencionó, ¿verdad?, es que debemos entender que toda información que llega a nuestra mente la percibimos mediante nuestros 5 sentidos. O sea, van atados lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que hablamos, hasta el tacto. Lo que tocamos. Exactamente. Así que es inmediatamente que queda almacenada en algún espacio, todos esos sentidos que se activan van a un espacio. ¿Y sabe cuál es? La memoria. Y yo creo que esa es nuestra enemiga, que muchas veces nos trae memorias viejas que vienen tal vez para condenarnos, para atormentarnos, y es importante entonces, como decía la pastora, ¿qué estamos viendo? Hay cosas que no son para edificar nuestras vidas, y es importante que nosotros entendamos que estos sentidos pueden entonces, por medio de activarse, lo que usted escuche, si oyó algo incorrecto, alguna murmuración, alguna queja, puede llevarnos realmente a que nuestra mente comience tal vez a los pensamientos erróneos, incorrectos, que realmente no es lo que nosotros debemos de caminar. Dice en Proverbio 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es él? Tal es él. Es su corazón, tal es él. Así que la realidad es que somos el producto de lo que pensamos nosotros mismos. Señor. Somos el producto de lo que pensamos. Y lo que hoy somos, mire qué cosa, lo que hoy somos es la suma de nuestros pensamientos y lo que hicimos en el pasado. Como tal, piense de ti, eso será. Lo que somos y lo que valemos está directamente relacionado a nuestros pensamientos. Así que lo que pienses y crea de ti determinará tu futuro. Santo. Lo que pienses y crea de ti mismo determinará tu futuro. Yo estaba conversando ahorita con mi esposo porque mientras volvía a reevaluar las notas y me vino un recuerdo y hablaba a mi esposo, ¿verdad? Y le pedí permiso a él porque una persona en mi vida allegada, que era la mamá de mi esposo, sus pensamientos eran los campos de batalla, sus pensamientos continuamente. Y uno de los mayores temores que ella tenía es que su mente se le fuera, que su mente no fuera sana. Y ella tenía ese ataque de continuo de que su mente se le perdiera, que desarrollara demencia, que desarrollara Alzheimer. ¿Y sabes qué? Le vino. Lo que le aconteció le vino. Y es importante que nosotros lo que declaremos tengamos cuidado, porque muchas veces empezamos a declarar, como dice, lo que usted piense es lo que determinará su futuro. Ella tenía tanto temor y ella vio a lo último, terminó así mismo. Y es lamentable porque muchas veces, por más que uno lo lleve hasta que usted mismo no decida desarraigar todos esos pensamientos, realmente van a estar continuamente. Y pues la va atormentando, porque no solamente era la mente, los pensamientos del temor,
también era depresión, ansiedad, la atormentaba. Y esas cosas, pues lo vemos continuamente. Así que debemos tener la mente de Cristo para que nosotros podamos caminar en la libertad que Dios ha dado. Y Katy, mientras hablabas de la mamá de Luis, mi padrastro, un hombre muy inteligente, un hombre que se cuidaba mucho, también era en medicina, él era de los dientes, él era cirujano dental. Y este hombre se cuidaba mucho, con muchas vitaminas naturales, se acostaba temprano, tomaba siesta. Era un hombre, o sea, él se cuidaba en esa forma. ¿Y sabes qué era lo que le tenía temor? A perder su mente. Mira. ¿Y sabes lo que pasó, iglesia? Que terminó con Alzheimer, que nos los tuvimos que traer para acá para ayudar a mi mamá porque hasta violento se puso. Lo que no quería fue lo que le aconteció. Sí, Señor. Porque si nosotros seguimos pensando en eso, es como, por ejemplo, cada vez que uno tiene una condición física y tú vas al médico, ¿quién en tu casa lo tiene? Exacto. Siempre están buscando El algo historial. para el historial. Y asimismo el enemigo bregue en la mente. O sea, ¿cuál es tu historial? Ay, a mí me abusaron de niña, mi papá me golpeaba, esto pasó, yo fui abusada, mi padre era alcohólico, yo estaba en alcoholismo, yo salí de las drogas. O sea, ¿qué te estás pensando? Te está preguntando tu historial, Sí, pero no te lo está preguntando para sanarte el historial, sino para que tú lo sigas repitiendo. Y tenga una razón Y, de exacto, por qué. para entonces bloquear tu mente y esa misma repetición haga en tu mente que pueda convertirse en una enfermedad real, Sí. una locura, muchas cosas El pueden cáncer pasar. mismo. El mismo cáncer, iglesia, mismo cáncer. Es producido por eso también. O sea, y realmente yo lo digo porque Katy lo habló y mi hermana Evelyn está de testigo, pero fue bien triste porque murió en una cama comiendo por un tubito y murió completamente como un vegetal, un bebé, pero su temor era perder su mente. Y se hizo una realidad, Y se hizo una el realidad. temor que él tenía, igual que doña Amparo. Y esas son las cosas que tenemos que aprender, porque declaremos vida. Amén. Declaremos vida. Amén. Porque realmente cuando usted declara vida, se activa vida. Amén. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. El espíritu es vida. Yes. El espíritu es vida. Así que realmente declaremos aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Muchas veces nos dejamos atrapar de los pensamientos negativos. Inclusive nos anticipamos a los acontecimientos. Muchas veces nos preocupamos innecesariamente por las cosas que a veces no tienen solución. Pensamos nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos exhorta a que por nada nos estemos afanando, sino sea conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Eso dice la palabra en Filipenses 4:6. Estas son herramientas que nosotros vamos a estar utilizando en los campos de lucha, de batalla, con nuestras mentes. Como decía la palabra, ahorita la pastora, la palabra. Con la palabra usted va a confrontar esa mentira con una verdad. Y la palabra es verdad. Y es bien importante que entonces nuestros pensamientos cambien de una manera, de una mentira a una verdad, que es lo más importante. Es imposible para aquel que no ha creído en Cristo renovar su mente, ¿verdad? Porque si él no conoce a Cristo, pues obviamente no puede ser renovado. Pero el que ha creído en Cristo, la Biblia dice que es una nueva criatura, como hemos dicho, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo le da vida a nuestro espíritu cuando nosotros entonces aceptamos, ¿verdad?, a Cristo como nuestro Señor y restablece una comunicación, ¿verdad? Él hizo que nos reconciliáramos con Dios, con el Padre. Así que deseo que mediten algo. Reflexiones en lo siguiente. Si Jesús es el Señor. Amén. Y Señor significa que Él es mi dueño, mi amo.
mi propietario. Entonces, cuando somos salvos, al confesar que Jesús es mi Señor, entonces Él es dueño de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, que son los tres elementos que hemos hablado de la sanidad integral. Exacto. Cuerpo, mente y espíritu. Él es dueño de mi pasado, es dueño de mi presente y es dueño De mi de mi futuro. Es dueño de mi cuerpo y no puedo ir a donde yo quiera. Es dueño de mi mente y no puedo llenarla con cualquier cosa o basura. Es dueño de mi espíritu y no hay lugar para el diablo, para ninguna mentira del diablo. Amén, amén. Es dueño de mi casa y no puede hacer cosas inmorales en ella porque Él habita y donde está Él hay gobierno, hay paz, presencia de Dios. Así que el centro de tu hogar que sea Cristo Jesús. Aleluya. Y donde está Dios, entonces ahí hay libertad, hay como libertad, dice la Biblia. hay libertad. Hay libertad. Si Jesús es realmente su Señor, esto será manifestado en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Se refleja. Se debe de reflejar. Así que si yo digo que Jesús es mi Señor, si decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo vive dentro de nosotros e indudablemente no somos los mismos. Hay un antes y un después. Y un después de Cristo. Amén. Porque no podemos ser el mismo. No podemos ser los mismos. Él ha restaurado todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos la certeza, por fe, de que Él seguirá obrando en nosotros hasta el día que Cristo venga. Así que esta renovación es progresiva. Amén. Continua. La renovación de nuestra mente, de nuestra alma, tanto de las emociones también, de nuestra voluntad, es continua. Amén. Y es importante que entendamos esa verdad. Sí, porque Señor. Tal vez a lo mejor también dicen o pensarían que nosotros ya fuéramos, ¿verdad? En la medida, si yo recibí al Señor hoy, pues debo ser, Dios lo puede hacer. Exacto. Dios lo puede hacer, pero por lo general es progresivo y continuo, poquito a poquito. Yo siempre, ¿verdad?, uso a mi marido como ejemplo, porque él dice que por lo menos ya yo tengo un 85%. Ya no es lo que era antes. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Ha subido mucho. Así que gloria a Dios. Aleluya. Él es comiquísimo. Poco a poco. Así que renovar nuestra mente debe ser un cambio permanente, duradero. Que nuestra transformación, nuestra manera de pensar con la verdad divina permanezca y vivamos de la manera que podamos honrar al Señor y nos llene también de paz sobre todas las cosas. Así que si hablamos de 1 Juan de 2, capítulo 2, del 16 al 17. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad. Sí, Señor. Para Él, ¿verdad? De que podamos hacer su perfecta voluntad. Así que nosotros hoy vivamos de la manera que podamos entonces agradarle y honrarle a Él. Y hoy pues continuamos
con lo de la semana pasada, porque quería hacer ese pequeño resumen para que entendiéramos, ¿verdad?, que el alma es continua transformación, continua renovación de la mente. Nuestro hermano Alibombo dice, lo que es de la carne es enemistad con Dios. Y es una verdad eterna, de que realmente tenemos que entender que las obras de la carne es pecado. Sí, Señor. Y obviamente el pecado es muerte. Es muerte. Es muerte. ¿Qué hay que hacer cuando encontramos, ¿verdad?, enfrentamos una fortaleza mental, ¿verdad?, esta mentira que dijimos que no es de la noche a la mañana que se formó ese argumento, ¿verdad? Esa fortaleza poco a poco se fue creando y fortaleciendo hasta desarrollar esa fortaleza como tal. ¿Y cuál es el primer paso? Reconocer que tenemos esa fortaleza mental que estamos batallando continuamente y enfrentarla. Y reconocer que necesitamos ser libres. Amén. Porque si yo entiendo que estoy pasando por unas ansiedades, por unos ataques de pánico, por unos temores, tal vez unas cargas, unas preocupaciones que nos llevan a tal vez a atormentarnos porque estamos ya en la desesperación. Todos esos pensamientos, si son continuos, que continuamente usted ve, lo primero que va a hacer es, usted va con la palabra a pelear esa batalla. Por ejemplo, si viene una mentira, usted perdió el trabajo como mencionábamos la semana pasada, y a lo mejor te dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Usted lo que tiene que entender que su fuente, su recurso, su provisión viene de Dios. Si es una enfermedad por lo que está pasando, empezamos a declarar que por sus llagas hemos sido curados. Con la palabra usted va a contrarrestar esa mentira, esa fortaleza que ha querido venir a atormentarlo y a perturbarlo. Amén. Y en la semana pasada hablábamos sobre la fortaleza y la definición de fortaleza, y decía que era una muralla que se levanta para protección. Y es en la forma positiva, porque cuando se levanta una muralla para protección, es para protegernos de algo del enemigo, algo que viene de afuera, algo que va a llegar. Pero el cambio, cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 10, ¿entiende? Y habla sobre la fortaleza, Pablo está hablando que esa misma muralla que se pone para proteger, se pone también para que nadie entre a descifrar, a orar, a libertar. Y se pone una muralla, se pone algo porque el enemigo nos da vergüenza. Una de las cosas que nosotros tenemos, y es como un mecanismo de defensa, nunca nos gustaría que la gente supiera de nosotros cosas que tal vez uno piensa, porque eso es el diablo, uno piensa que van a pensar de mí, no me van a amar igual, no van a tener el mismo conocimiento, sabrá Dios si me quitan de mis posiciones. Mira, iglesia, déjeme decirte algo, ahí es donde está la mentira del diablo. Sí, el diablo te aísla, te habla todas estas palabras a la mente y después levantas tú una fortaleza porque es algo que te está dando hasta el punto que la muralla la haces contra Dios, contra su palabra, contra la verdad, contra alguien, ¿entiendes? Levantas una muralla tú para protegerte tú de aquel que te puede sanar, salvar, libertar, restaurar, restituir lo que el diablo te robó. Sí, todo eso lo estás levantando una muralla y él no puede entrar. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos que saber, como dice Gálatas capítulo 1, verso 10, ¿a quién vamos a agradar? Amén. Si yo todavía agrado al hombre, pues no estoy agradando a Dios. Entonces, yo tengo que entender que hay cosas que tengo que confesar o hay cosas que tengo que hablarles con alguien para que me ayude a salir de este círculo vicioso, aunque me avergüence. Sí, Señor. Amén, porque muchas veces sin darnos cuenta el problema más grande que tiene el ser humano es el orgullo y el yo.
Sí, Señor. Y esas cosas no las hemos dejado en el altar de Dios. Y como no las dejamos en el altar de Dios, siempre tratamos de proteger nuestra identidad. Iglesia, nosotros no somos nadie sin Cristo. Mi identidad está en Dios. Sí, Señor. Sí, No Señor. está en una posición, no está en lo que pienso. Mi identidad está en Dios. Sí, Señor. Entonces, tenemos que entender que Dios anhela que usted anhele que Él entre. Sí, Señor. Que Él sane, que Él Sí, liberte. sí, y le decía a Katy anteriormente que cada vez que un demonio aparecía o se revelaba y le decían, tú eres el hijo de Dios o lo que sea, estaban porque la persona tal vez no podía hablarlo, pero los demonios decían, ¿qué tienes conmigo? ¿A qué vienes ahora? Señor. ¿Me vienes a echar afuera? ¿Qué es lo que tienes? Podían Y reconocer. reconocían la autoridad que había en Cristo. Sí, Señor. ¿Entiende? Y ahí Cristo, como estaban en el área donde Él estaba, eran reprendidos y eran sanados. Sí, Señor. Entonces, muchas veces no queremos llegar al lugar donde vamos a recibir nuestra sanidad. Amén. Nos quedamos de afuera, no entramos o pensamos, ay, nadie me va a entender o nadie tiene compasión. No, iglesia, no es que nadie tenga compasión, es que si yo me pongo a amamantar, y perdone que use esa palabra, pero amamantar esa destrucción tuya interna, esa falta de estima, esa pena, ay, bendito tú, ¿quién te va a libertar? Sí, Señor. Si eso es lo que Dios anhela quitar de nuestra vida, esa misma pena que tenemos, la autoestima baja, el orgullo, esas cosas que se meten en el medio de tu sanidad. Sí, Señor. Si esto lleva años, iglesia, y estoy hablando delante del Señor, si esto lleva años, dale ya orden de desahucio. Amén. Tú tienes que entender que lo que está haciendo, lo que te tienes en tu mente es destruyéndote. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque si el diablo te detiene, el propósito de Dios no se cumple. Y puede ser como mucha gente dice, pero ya yo soy salvo, yo muero salvo. Amén, si mueres salvo y vas al cielo. Pero ¿qué vas a hacer en el cielo si todavía ni tan siquiera tu corona puede estar? Porque no has hecho lo que Dios te pidió. Amén. Y fíjese que cuando yo digo la palabra de reconocer, ¿verdad? Es como dice la palabra, examinarnos, ponernos a examinar, Amén. que podamos entender qué es lo que te ha detenido, qué es lo que te aguanta, Amén. qué es lo que no te permite avanzar al propósito que Dios tiene para contigo, ¿verdad? El plan perfecto, que fue lo que la pastora leyó empezando, ¿verdad? Que la sabiduría del Dios, lo que quería llevarnos a que nosotros podamos entender, revelar el propósito. ¿Y qué es lo más importante? Tenemos que abrirnos, hermanos, porque cuando decimos abrir no es confesar, hay cosas todavía ocultas que todavía no hemos podido confesar y nos sigue paralizando, nos sigue deteniendo y no nos permite lograr lo que Dios desea para uno alcanzar el propósito, el destino. Y sabes qué, muchas veces, tan simple como hemos mencionado en los anteriores estudios, una falta de perdón, una amargura, un rencor, unos celos, unas envidias, unas murmuraciones, todo esto son pensamientos que nos permite que continuamente estamos batallando, especialmente la falta de perdón es lo que no te va a libertar, no te va a permitir ser libre. No importa que no haya sido usted, que haya sido el ofensor quien le hizo, lo marcó, lo dañó, le hirió. La realidad es que no se trata de quién, si fue que fue usted o no, el que ofendió o el que marcó. Aquí lo importante es que usted sea libre. Y que se perdone. Que se perdone. Muchas veces, cuando usted se perdona, hay tres procesos de, como yo puedo decir, cuando uno son libres en la falta de perdón. Y muchas veces, y yo le puedo decir porque yo lo has experimentado y lo has vivido. Y en mi caso fue no perdonar a Dios. En un momento dado yo decía, ¿por qué? Y fue un vacío que tuve en mi vida. Yo tuve una pérdida de un hermano. Y fue inesperado porque no tenía ninguna condición.
Y en un momento dado, yo estuve y fui testigo de mi hermano cuando se puso malo. Y cayó un vacío en mi vida. Y lo primero que yo mencioné, yo no le serví al Señor. Le dije, ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y después, tiempo después, Dios me quebrantó. Porque no, en ese momento, el coraje que tenía, el dolor, yes. Coraje y la impotencia, porque me sentí impotente, porque fue en mi cara que él se puso malo. Y hasta el no poder hacer por mi fuerza, no hacer nada, me sentí impotente. Pero Dios me quitó ese vacío. Amén. Fue el único que me pudo llenar ese dolor, quitármelo, porque no había nada. Mi comportamiento, mi conducta cambió. Mi esposo decía, tú no eres la misma. Pero cuando yo comprendí y llegué a los caminos de Dios, Dios me hizo libre. Amén. Dios me hizo libre. Y tuve que perdonar a Dios. Me tuve que perdonar yo misma también, porque pensé que al no hacer nada, no pude hacer nada para él saliera de la crisis. Yo pensé que fue mi culpa. Pero muchas veces también realmente no perdonamos a aquel que nos ofendió. Así que son 3 pasos que a veces nos limitan, que no perdonamos. A Dios, a mí y a la otra persona. Y a la otra persona. Y necesitamos. Hace 1 año y medio, cuando yo fui marcada, y no pasó, exactamente fue hace 7 años, y no pasó, yo tenía más que 1 mes de convertida, de haber salido, veníamos para acá, Dios me dijo una palabra, y quiero traerlo como testimonio, porque si no hubiese sido así, yo no pudiera ser sana, y no pudiera brindarle el amor de Dios. Amén, amén. Y cuando yo llegué aquí, una palabra de una persona me dijo que tenía que perdonar a aquella persona que me había ofendido. Y era una persona en mi vida, en la iglesia. Y ¿sabes qué? Me dijo, lo tendrá de frente. Aleluya. Y la tendrá la oportunidad de bendecirla. Aleluya. Hace 1 año y medio, cuando fui a Puerto Rico, tuve esa oportunidad. Aleluya. ¿Y sabes qué? Aleluya. Ya yo la había perdonado delante de Dios. Yo la había perdonado. Pero delante, cuando la tuve de frente, aleluya, yo pude cerrar un capítulo de mi vida. Santo, esa es la palabra. Pude cerrar un capítulo y empecé. Hoy hemos podido compartir como lo que éramos, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, perdonar y no arrastrar viejas rencillas, viejos rencores, raíces de amargura que muchas veces es lo que nos va entonces a carcomer, ¿verdad? Porque por dentro todos esos rencores, toda esa amargura van comiendo. Y como decía, la mentira del diablo dice, el tiempo es el mejor. El que cura las heridas. Exactamente. Pero eso es una mentira del diablo. Porque a través del tiempo lo que se va a hacer es que se va... La herida se crece. Exactamente. Si Dios no entra, la herida toma todo el control. Exacto. Así que yo quiero que usted entienda que Dios quiere que nosotros seamos libres y podamos caminar en esa verdad para que usted pueda caminar en ese propósito. Y el propósito de Dios es establecer el reino de los cielos en aquí, pero aquí. Yo no puedo manifestar el amor de Dios si todavía dentro de mí no estoy sana. Así que necesitamos
examinarnos, y por eso decía, reconocer qué áreas, qué fortaleza, reconocer que tenemos que confesar nuestros pecados, Aleluya. abrirnos y permitirle a Dios obrar, permitirle obrar en nuestras vidas. Así que no abrace, como decía ahorita la pastora, pensamientos de lástima, de dolor, de rechazo, de duda. El diablo usa el lugar que tú le des en tu mente. Eso es. Ese espacio que tú le das, porque le está dando derecho legal A que él entre. a que entre. Que él domine tu mente. Y si hemos entendido que Jesús es mi Señor, como hemos dicho ahorita, eres mi amo, y Él toma control de mí, de Aleluya, todo mi ser. aleluya. Así que tenemos que entender que no hay derecho legal para que el enemigo venga a atacarte, a atormentarte, a perturbarte. Solo Dios es el que puede tener el control de tu vida. A través de su Espíritu Santo, Él te va a estar dirigiendo, te va guiando, y Él mismo te va a llevar y va a venir revelaciones que muchas veces te va a revelar cosas ocultas que todavía dentro de mí o dentro de usted, ¿verdad? Hay cosas que todavía hay que sanar. Aleluya. Y es importante permitirle al Espíritu Santo que Él pueda transformarnos. Amén. Y es solamente una decisión si nosotros le permitimos que Él pueda romper Amén. todas estas fortalezas, ¿verdad? Y estructuras mentales que todavía dentro de nosotros están batallando. Esta renovación, como mencionamos, es un proceso continuo. Y la palabra de Dios, como mencionamos, es viva. Y por medio de esa palabra, nosotros vamos a romper todo paradigma, pastora, porque hay cosas aprendidas, prejuicios, maneras viejas, nuestras maneras viejas de pensar. Y la palabra paradigma, eso, cuando el Señor me lo decía en un momento dado, hay cosas que hacemos porque hemos aprendido por default, como decimos, ¿verdad? Exacto. Se hacen así. Y la realidad es que no. Nosotros tenemos que romper con estas rutinas para permitir que Dios haga las cosas nuevas que Él quiere hacer en nosotros, que es lo más importante. Amén. Una de las mayores cosas que tenemos que entender, que no basta con leer la palabra. Hay que meditar en ella. Hay que meditarla. En estas semanas ha sido una verdad que se me ha hecho en mí, una verdad, porque cuando usted medita la palabra, usted va a entender que Dios le está hablando. Sí, Señor. Y le va le va a hablar y le va a ofrecer las promesas suyas, las bendiciones suyas. Muchas veces cuando meditamos, digo, wow, Señor, tú, Padre, realmente mediante tu meditación de la palabra, como le decía Josué, en 1:8, que medites en ella de día y de noche. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo le saldrá bien. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que entender. Amén. Hace 2 días le comentaba a la pastora que lo único, mientras meditaba una palabra, decía, conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Y cuando yo meditaba conforme a la palabra, me llevó a una palabra que decía en Jeremías, ¿se acuerda? Que decía, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Así que hoy que la meditación de la palabra sea el ancla del alma. Amén. El ancla que va a mantenerla firme. Aleluya. Que nos va a mantener, permanecer, como decía la pastora el martes. Permanecer, porque cuando uno está anclado, ¿sí? Usted no puede moverse, ¿verdad? Como el ancla de un barco. Vendrán las mares, vendrán los vientos. Pero usted está ahí establecido, firme. Amén. Así que la meditación de la palabra, y terminamos con esto, pastora, la meditación de la palabra sea el ancla
del alma. Aleluya, wow. Escríbalo, iglesia, porque eso está precioso. Que la palabra, la meditación de la palabra sea el ancla de tu alma. Y así que le decimos, alma, calla, shh, no tienes nada que decir, solamente repite lo que Dios te ha dicho y confiesa lo que Dios te ha dicho y verás como tu mente comienza a renovarse. Amén. Vamos a terminar en esta hora, pero queremos orar en esta noche por Ramonita. Ramonita es la mamá de nuestra hermana Magalis y ella salió para el lugar donde ella se encuentra porque está en intensivo. Y queríamos terminar orando y también diciéndote, iglesia, que si nosotros tenemos compasión por las cosas que tal vez te pasaron en el pasado, como a nosotras mismas también tuvimos experiencia, sí. Pero yo como Jesucristo siento, amén, porque Él está dentro de nosotros, siento tu compasión, siento tu dolor, y por eso la compasión que movió a Jesucristo a sanar los enfermos es la misma que dentro de nuestra vida está para poder decirte, tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Así que Padre, en esta noche nosotras damos gracias por tu palabra, por aquellos que se han conectado, por aquellos que han aprendido algo nuevo de ti, Padre, que han atesorado esta palabra para sus momentos, Señor, de lucha, de cosas que vengan para contrarrestar con lo que han aprendido y declarar que tu palabra es vida, es viva, es eficaz. Aleluya, que corta, que discierne, que separa. Tu palabra es nuestra verdad. Así que, Padre, en esta hora enviamos esa misma palabra de sanidad sobre la mamá de Magalis ahora, Ramonita. En el nombre poderoso de Jesús, detén todo plan del infierno en esta hora, Padre. Y que esta señora, esta mujer, Ramonita, pueda entender lo que es tu amor. Y si es necesario acercarse a ti, no permitas que el enemigo trate de destruir lo que tú has levantado. Así que, Padre, por la llaga de Jesucristo, ella fue sanada al igual que cada uno de nosotros. Declaramos esta palabra, fortaleza sobre Magalis, que la palabra tuya la fortalezca, la establezca, la levante, y que por esa palabra ella la declare a su mamá y su mamá pueda ser levantada. Así que, Padre, gracias, bendecimos a tu pueblo, el cuerpo de Dios, y te damos gracias por esta noche tan especial en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No olviden, este domingo a la 1 de la tarde estaremos en nuestra iglesia y tal vez tendremos noticias buenas, así que no se lo pierda en el nombre de Jesús.